Les doy la bienvenida en este nuevo día glorioso de nuestro Padre Celestial. Un nuevo día que Dios nos da para tener la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Y confío en Dios que todos ustedes escuchen ese mensaje con la expectativa de crecer, de ser edificados y de madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo, esa es mi oración y eso es lo que le pido a Papá Dios. Que todos ustedes que escuchen este mensaje sean edificados y también les aporte para que la identidad como hijos de Dios crezca en ustedes. Porque una de las cosas más importantes que hoy en día debe tener el Hijo de Dios, el cristiano, es identidad. Porque hay una cosa, eso es lo que Satanás le ha quitado a la iglesia. Eso es lo que Satanás le ha quitado al cristiano. Eso es lo que Satanás le ha quitado al Hijo de Dios, identidad. Y el propósito mío también con estos mensajes es que el Espíritu Santo les ayude a todos ustedes a restaurar esa identidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Porque sí, somos muy buenos para decir que somos hijos de Dios, pero no somos como hijos de Dios. ¿Por qué? Por falta de identidad. Pero en nombre del Señor Jesucristo, confío en Dios, que este mensaje sea para edificación, que este mensaje sea para restauración, que este mensaje inclusive sirva y que el Espíritu Santo logre que cada vez que usted escuche este mensaje rompa toda estructura mental producto de conocimiento humano y también que rompa toda estructura mental producto de la religión. Porque saben una cosa, mis hermanos, mis hermanas, una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia y más daño le ha hecho al Hijo de Dios es la religión, inclusive la llamada religión cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo han surgido muchas denominaciones, dentro del cristianismo han surgido muchos grupos que también se llaman cristianos, pero desafortunadamente también han caído en religión. Y esto es lo que ruego a Papá Dios, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿saben por qué? Porque la iglesia, el cristiano, el Hijo de Dios no tiene identidad. No tiene identidad, ha perdido la identidad y esto es culpa de Satanás. ¿Producto de qué? Que le ha metido tanta cosa en la mente al cristiano que le ha quitado la identidad. Estos mensajes que les estoy compartiendo con todos ustedes, estos mensajes que ustedes han tenido la oportunidad y confío en Dios que los anteriores mensajes también ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar, porque esa es mi oración. Mi oración a Papá Dios es para que la iglesia restaure, la identidad como hijos de Dios sea restaurada. ¿Sí? Confío en Dios que así sea. Y mi oración al Señor es que este mensaje llegue con unción a ustedes, que este mensaje llegue con poder. ¿Poder para qué? Poder para restaurar esa identidad, poder para derribar toda estructura mental y poder para que usted sea edificado. Edificado para el beneficio suyo, el beneficio de la iglesia, el beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, le he colocado como título. El título sirve para darnos un norte, para saber de qué es que vamos a hablar, ¿sí? Y eso nos da también un enfoque. El título es Somos la boca de Dios en la tierra para hablar su palabra. Es el título que le he colocado a este mensaje. Somos la boca de Dios en la tierra para hablar su palabra. Porque saben una cosa, mis hermanos, mis hermanas, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, y escuchen bien, todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Sin la palabra, Dios no hubiera hecho absolutamente nada. En Génesis nosotros leemos que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra que hasta que Dios no habló la palabra, no comenzó a organizarse y a ordenarse todas las cosas. Por eso cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, luego dice, y dijo Dios, haya la luz, y dijo Dios, hayan ser vivientes, y dijo Dios, porque Dios todo lo creó por medio de la palabra. Quiero establecer unas bases para este mensaje, para que todos nosotros nos demos cuenta que en realidad la importancia de hablar la palabra. Usted y yo debemos de tener mucho cuidado, debemos de estar pendiente qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado a hablar su palabra. Miren, para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra es necesario que usted y yo hablemos su palabra.
Esa es la importancia, tan importante es esto, ¿sí? Porque es que para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra, es muy importante que usted y yo sepamos que estamos hablando su palabra. Miren, es que todo Dios lo hizo por medio de la palabra. Todo Dios lo ha hecho por medio de la palabra. Y ese es el principio que Dios dejó establecido, que todo fue hecho por la palabra. Ahora, Él estableció ese principio, Él comenzó las cosas y luego lo delegó a Adán y a su creación, a su hombre, a aquel hombre, a aquella mujer que está lleno del Espíritu Santo. Ese es el principio básico que estableció Papá Dios y lo estableció en Adán y en todos nosotros. Amén. Quiero leer un pasaje aquí en Salmo 33. Salmo 33 del 6 al 9, ¿sí? Para establecer una base para este mensaje. Porque lo que quiero establecer como base desde el principio de este mensaje es que todo Dios lo hizo por medio de la palabra. Y hago énfasis en esto porque es importante, es muy importante que usted y yo sepa qué estamos hablando. Y entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo o el principio que Dios ha establecido, hablar su palabra para que veamos su gloria, para que veamos la manifestación de su poder. Yo creo en el Señor que inclusive este mensaje le va a dar claridad a usted, el por qué no está viendo la gloria de Dios en su vida, el por qué a lo mejor no está viendo respuesta a la oración que usted está haciendo. Usted está esperando ver la gloria de Dios, usted está esperando ver milagros de Dios en su vida personal, en su familia, en sus seres queridos, en su barrio, en su iglesia, donde quiera que usted esté. Muchas veces nosotros estamos desconociendo o somos ignorantes el por qué no vemos la gloria de Dios. Y por eso la importancia de este mensaje. La importancia de este mensaje es esa. Eso fue lo que Dios me reveló, eso fue lo que Dios me mostró y eso lo comparto con la iglesia. Para que nos demos cuenta la importancia de hablar la palabra. Amén. Bien lo que dice Salmo 33 del 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos de nosotros entender. Es el principio que Dios estableció. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen viva de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios en carne, miren lo que dice inclusive la palabra de Dios. Permítanme un momentico. Tengo aquí mis anotaciones. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 8. Miren lo que dice en Génesis, miren lo que dice en Salmos. Y aquí en Mateo 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8, ¿sí? Del 14 al 17. Vamos a leer en nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hagamos, sea palabra o sea hecho, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Amén. Maravilloso nombre, precioso nombre. Ese nombre es música a nuestros oídos, Jesucristo. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que la iglesia haga, de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesucristo. Así está escrito. Bueno, leamos en Mateo 8, del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mire, Jesucristo en todos los evangelios, todo lo que nosotros leemos que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por medio de la palabra. El Señor Jesucristo echó fuera demonios por la palabra. El Señor Jesucristo sanó enfermos por la palabra. El Señor Jesucristo calmó las tempestades con la palabra. El Señor Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo con la palabra. Porque es el principio que Dios estableció. ¿Sí? Y esto no es nuevo. El Señor Jesucristo vino a cumplir, vino a cumplir
lo que Dios había establecido, la voluntad de Dios. Y lo hizo como por medio de la palabra. Y vuelvo y repito, esto es lo que nosotros debemos de entender, que todo lo que nosotros hagamos es por la palabra. Por eso, tenga cuidado lo que usted habla, tenga cuidado, debo tener cuidado lo que yo hablo, porque en la palabra hay poder, en la palabra hay poder, pero en la palabra hay poder, ¿sí? Siempre y cuando nosotros hablemos de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata de nosotros simplemente hablar por hablar, se trata de nosotros hablar la palabra de Dios. Y como les digo, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver milagros. Mire, este mensaje, al final de este mensaje, yo confío en Dios, que usted entienda que para ver milagros, para ver la gloria de Dios, para que sus circunstancias sean transformadas, para que su vida sea transformada, qué tan importante es la palabra. Y también vamos a entender el por qué muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día es producto de lo que se habló anteriormente en ignorancia y que nos amarró. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer una escritura en Éxodo 4, en donde leemos aquí leemos en Éxodo 4, leemos cuando Dios escogió a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, ¿sí? Sabemos de que el pueblo de Israel llevaba 400 años de esclavitud en Egipto. Dios levantó a Moisés como libertador y Dios lo envió para que sacara a su pueblo de Egipto. Ahora, entendamos bien cómo Dios envió a Moisés para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Leamos en Éxodo 4, vamos a leer del 10 al 17, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto está bien para usted y para mí. Mire, usted nunca, cuando Dios a usted le mande a hacer algo, hágalo, porque Él es el que va a estar con usted. Si usted no es fácil de habla, si usted no tiene mucha elocuencia, mire, lo que importa aquí no es su elocuencia. Lo que importa aquí es la palabra que Dios ponga en su boca, para que usted le vaya a hablar a su vecino, para que usted le vaya a hablar a su familia, para que usted le hable a cualquier persona, ¿sí?, que Dios le ponga delante de usted. Es la palabra de Dios en su boca. Sigamos, versículo 13. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte te se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Escuchen bien. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Miren lo importante de esto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés antes de Moisés de decir que él no podía? Dios le está diciendo a Moisés: mira, Moisés, tú vas a ser mi boca. Yo soy tu Dios y tú vas a ser mi boca. Ya cuando Moisés, cierto, dudó, no creyó a Dios, que tuvo que intervenir a Aarón. Entonces mire esto. Moisés iba a colocar sus palabras en la boca de Aarón. Entonces, de esa manera, Aarón iba a ser la boca de Moisés, y Moisés iba a ser Dios para Aarón, que es lo que dice la palabra en el versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Porque cuando Moisés escuchaba todo lo que Dios le decía para libertar a su pueblo de Egipto, entonces Moisés le colocaba esas palabras, ¿sí?, a Aarón. Entonces de esa manera es que Moisés para Aarón era Dios. ¿Por qué? Porque Aarón recibía palabra de Dios, de Moisés, ¿sí? Y Aarón era la boca de Moisés. Es el principio que Dios ha establecido.
En el principio Dios tuvo que hacerlo, porque no había creado hombre sobre la tierra. Por eso cuando la tierra estaba, cierto, hecha un caos y estaba vacía y desordenada, entonces Dios mismo, Él habló la palabra y así ordenó todas las cosas. Pero una vez que Dios creó al hombre sobre la tierra, Adán, ya entonces Dios le delegó eso. Entonces el hombre iba a ser la boca de Dios aquí en la tierra para que la voluntad de Dios se cumpliera. Amén. Confío en Dios que me estén entendiendo, ¿sí? Que así fue como Dios envió a Moisés allá a Egipto, ¿sí? Moisés, ¿sí?, iba a ser como Dios para Aarón. Entonces todo lo que Aarón hablaba es porque Moisés se lo había dicho, ¿sí? Y así es como las obras de Dios se manifestaron en Egipto. Nosotros sabemos cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas obras sobrenaturales pasaron en Egipto. Pero ¿qué pasa? ¿Quién habló esas cosas? ¿Quién habló la palabra para que las cosas sucedieran? La boca de Dios aquí en la tierra. No fue Dios mismo. Dios no. Mira, porque es que en el principio establecido por Dios, Dios no va a descender a hablar por nosotros para que las cosas sucedan. No, Dios pone su palabra en la boca de nosotros para que nosotros hablemos y así la voluntad de Dios se cumpla. Así las obras de Dios se manifiesten. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender. Porque así es el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿sí?, Él todo lo que hizo, lo hizo con la palabra, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo hablaba y las cosas sucedían. El Señor Jesucristo le hablaba a los demonios y tenían que obedecer. El Señor Jesucristo le hablaba a las tempestades y tenían que obedecer. El Señor Jesucristo le habló a un muerto y tuvo que revivir. Es el poder de la palabra. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Es el poder de la palabra que Dios coloca en nuestra boca, ¿sí? Ni tanto el poder, que el solo hecho de Jesucristo hablarle a un muerto de 4 días, ese muerto no solamente revivió, sino que todo el cuerpo de Lázaro que estaba podrido, el poder de la palabra hablaba, hizo que ese cuerpo se restableciera y ese hombre resucitara. Es el poder de la palabra. Y eso es lo que quiero eso es lo que mire, lo que yo quiera, vaya y venga. Lo que importa es lo que Dios diga. Lo que importa es lo que Dios quiera. Y Dios quiere que usted y yo hablemos su palabra. Que ya nosotros entendamos el poder que hay en nuestra boca, el poder que Dios ha colocado en nuestra lengua. Esa es la identidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, o sea que somos la boca de Dios aquí en la tierra para hablar su palabra. Y cuando la palabra de Dios se hable, entonces vamos a ver maravillas, vamos a ver milagros, porque es que todo se hace por la palabra. Esa es la importancia, ¿sí? Ahora, escuchen bien, tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Por qué? Porque mire, esto lo entendió Satanás. El diablo entendió el principio que Dios estableció aquí en la tierra con su hombre. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo ha tergiversado, o el diablo sabe este principio y lo ha usado para su propio beneficio y para maldición de los hombres y para maldición de la tierra, desafortunadamente. Y hasta hoy en día seguimos viendo eso. Ya se lo voy a mostrar por acá por las escrituras, ¿sí? Pero esa es la importancia de la palabra. Vamos a adelantarnos a Éxodo 7. Vamos a leer Éxodo 7, el 1 y el 2. Porque quiero que entendamos esto. Miren, Éxodo 7, del 1 el 1 y el 2. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué significa aquí en este versículo, Éxodo 7, 1 al 2, dice que allá en el Éxodo 4 dice que Aarón era la boca, ¿sí?, de Moisés, que era Dios para él. Y en el 7 dice que Aarón era el profeta de Moisés, que era Dios para él, ¿cierto? ¿Qué significa? Que los profetas todos han sido la boca de Dios aquí en la tierra. Desde que Dios creó a Adán, desde que Dios hizo al hombre sobre la tierra, de ahí para adelante Dios siguió usando sus profetas para hablar su palabra, para que las obras de Él se manifiesten aquí en la tierra. Y eso es lo que los profetas han sido. Los profetas han sido la boca de Dios aquí en la tierra para que su voluntad se cumpla, para que sus obras se hagan manifiestas, ¿sí?
Todas las cosas, miren, es que escuchen, todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Eso lo dice Juan capítulo 1 del 1 al 3. ¿Sí? Por eso, con los profetas, mire, Dios deja establecido algo. Los profetas escuchaban palabra de Dios, y los profetas la hablaban y se cumplía. Se cumplía. ¿Por qué? Porque lo que los profetas hablaban, Dios ya se los había revelado, ya Dios se los había mostrado. Ahora, esa es la importancia de hablar la palabra de Dios. Nosotros debemos de escuchar a Dios. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, así mismo hablarla. Hablar que para beneficio de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, y ¿saben para qué? Para que las obras de Dios se establezcan aquí en la tierra. ¿Sí? Porque eso es lo que los profetas eran. Los profetas eran la boca de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Los profetas eran la palabra de Dios aquí en la tierra. Voy a leer aquí así. Así es como Dios hablaba por medio de sus profetas. Dios deja algo establecido aquí en la tierra por medio de sus profetas. Miren, cuando Dios hablaba por medio del profeta, cuando el profeta, sí, que era la palabra de Dios aquí en la tierra, cuando el profeta, que era la boca de Dios aquí en la tierra, decía algo, se cumplía porque se cumplía. Eso sí podemos garantizarlo. ¿Sí? Dios hablaba por medio de los profetas y se cumplía porque se cumplía la palabra. Quiero leer una escritura en Ezequiel 26. Ezequiel 26. Eso es lo que estoy haciendo, estableciendo los principios, ¿sí?, de este mensaje para que usted y yo entendamos y comprendamos la importancia de hablar la palabra de Dios. Y cuando hablo de la importancia de la palabra de Dios, no es hablar del evangelio. Hay que predicar el evangelio, claro que sí. Hay que hablarle a los inconversos, hay que hablarle al pecador, hay que hablar de la bondad de Dios, hay que hablar del virtud del Señor Jesucristo, claro que sí. Pero este mensaje trata de hablar la palabra de Dios para ver las maravillas de Dios aquí en la tierra. Para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra, es necesario que usted y yo hablemos la palabra que Dios ponga en nosotros, la palabra que Dios ponga en nuestra lengua. Eso es lo que hablemos, eso es lo que debemos de hablar. En Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá el fruto de ella. ¿Sí? Entonces no se trata de predicar la palabra de Dios, no se trata de predicar el evangelio, que obvio es necesario. Este mensaje es de la importancia de usted y yo hablar la palabra para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra. De eso es que estamos hablando, ¿sí? Y si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver milagros, si usted quiere transformar su vida, si usted quiere transformar la vida de su familia, si usted quiere ver restaurada las cosas en su casa, en su familia, en su barrio, porque es importante orar por el barrio, es importante orar por su ciudad, ¿sí? Si usted quiere ver restaurar las cosas en la iglesia, hable la palabra que Dios le ponga en su boca. Y para eso también tenemos la Biblia. Nosotros conocemos la voluntad de Dios aquí en la palabra, la Biblia. Y así mismo entonces debemos de hablarla, ¿sí? Vamos a Ezequiel 26. Ezequiel 26 vamos a leer del 3 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Esto es lo que los profetas decían. Los profetas decían, así dice Jehová, así ha hecho el Señor, porque no era palabra de ellos, era la palabra que Dios colocaba en la boca de ellos, porque los profetas eran la boca de Dios aquí en la tierra. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, ¿sí? Tendero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y eso ocurrió. Miren, eso ocurrió tal cual el profeta lo dijo. Pero miren cómo hizo el profeta. El profeta tomó la posición de Dios, porque ahí en ese momento es la boca de Dios hablando. El profeta dice, porque yo, Jehová el Señor, he hablado. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Y cómo habló Dios? Por medio del profeta. Vuelvo y repito, nosotros no vamos a pretender que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros hacer. Nosotros no pretendamos que Dios va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y les digo una cosa, mirando hacia atrás, en mi vida en este camino, hubo muchas ocasiones en que mi oración era clamor, rogarle a Dios, si tantas cosas que yo
le rogaba a Dios que ocurriera en mi vida, que pasara en mi vida, tantas cosas que yo le pedía a Dios, sí, que pudiera yo superar, que pudiera vencer, y no sucedía nada. Y muchas veces llegaba, me desanimaba. ¿Por qué? Porque no veía respuesta a mis oraciones. Pero ¿sabe una cosa? Es que Dios ha establecido un principio. Dios ha establecido un principio. En ese momento Dios no me dijo, no sé, o sea, no sé si fue que no lo escuché o porque yo estaba muy metido en mi problema, estaba muy metido en mi situación, en mis circunstancias, no pude escuchar la voz de Dios que me estaba direccionando. Pero hoy en día puedo decir que las oraciones mías ya no eran contestadas, que las oraciones mías allá no pasaban simplemente de un clamor, de un lloriqueo. ¿Por qué? Porque a la misma vez yo no hablaba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo hablaba? Yo me quejaba, me lamentaba. Sí, muchas veces yo decía, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no me contesta mis oraciones, no sé por qué, o qué pasará conmigo que Dios no me escucha. No, lo que pasa es que uno tiene que levantarse en fe, escuchar la palabra de Dios, porque eso es uno irse al secreto. En el secreto uno escucha palabra de Dios. Dios coloca su palabra en nuestra boca para que nosotros las hablemos y veamos sus maravillas. ¿Sí? Muchas veces inclusive el Espíritu Santo dice ahí en la Biblia, en la palabra, está escrita en todas las cosas. Entonces una vez que uno la lea, las escrituras, recíbala. Tenemos que recibirla y declararla, hablarla. Porque es que nosotros no debemos tampoco de esperar. Si ya la palabra está escrita, si hay muchas cosas que ya están aquí en la Biblia, y entonces cuando nosotros la leemos, apropiémonos de esa palabra y declaremos y hablemosla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Sí? Es la palabra de Dios en nuestra boca. Si la palabra dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, Jesucristo llevó nuestras dolencias y por su llaga hemos sido curados, mire, nosotros debemos de apropiarnos de esa palabra y así esa palabra ponerla en nuestra boca, ponerla en nuestra lengua y declararla y hablarla. ¿Por qué? Porque Dios que ya ha puesto por el Espíritu Santo esa palabra que hemos leído, la pone aquí y nosotros debemos de hablarla y así veremos la gloria de Dios. Por eso muchas veces nosotros, ¿cuántas veces o cuántos de nosotros, cuántos de ustedes lleva enfermo años? Lleva enfermo años padeciendo enfermedades, padeciendo dolencias. ¿Y cuántas veces, cuántos años te lleva clamando? ¿Cuántos años te lleva clamando? ¿Cuántos años lleva usted rogando, suplicando? ¿Cuántas noches usted ha estado de rodillas para que Dios sane su enfermedad? Para que Dios sane su dolencia. Y aún sigue enfermo. Aún sigue dependiendo de medicina, aún sigue dependiendo de pastas, aún sigue dependiendo de lo que los médicos dicen. ¿Por qué? Y eso que usted ha escuchado la palabra. Si yo le pregunto a usted como hijo de Dios o como hija de Dios, si le pregunto a usted como cristiano o como cristiana, sí, mire, Jesucristo sana. Usted me va a decir, sí, Jesucristo sana. Mire, Jesucristo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Usted me dice, sí, es cierto, claro que sí. ¿Y entonces por qué sigue enfermo? ¿Por qué sigue enfermo tantos años? ¿Por qué sigue con esa dolencia tantos años? Sabiendo que usted sabe que la palabra dice algo. Sabiendo que usted sabe que Jesucristo vino a hacer una obra por nosotros. No solamente morir en la cruz para el perdón para derramar esa sangre y perdón de nuestros pecados, sino Él vino también a llevar sus enfermedades, llevar sus dolencias y por su llaga usted fue sanado. Entonces, ¿por qué lleva años clamando y clamando para que sea sanado? Sabiendo que la palabra de Dios dice eso. ¿Saben por qué? Porque usted no se ha apropiado de la palabra de Dios, no ha permitido que el Espíritu Santo coloque esa palabra en su lengua, en su boca, y usted se convierta en la boca de Dios aquí en la tierra para que usted le hable a esa enfermedad, para que usted le hable a esa dolencia lo deje y lo abandone en el nombre de Jesucristo. Usted que tiene que hablar la palabra, escuchen esto, Dios no va a descender aquí en la tierra para hablarle a su enfermedad. Dios no va a descender aquí a la tierra para hablar a su dolencia y que su dolencia lo deje. No, Dios ha establecido unos principios. Y ese principio dice que usted es la boca de Dios aquí en la tierra para sus maravillas. Entonces usted se levante con autoridad, tenga identidad, hijo de Dios, y declare la palabra que Dios ha colocado en su corazón. ¿Dónde está la palabra aquí? Ya usted la leyó, está escrita. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Entonces apropiese esa palabra, háblela a su problema, hable las circunstancias y esa palabra tiene poder. Si la palabra de Dios creo, mire, es que nosotros no nos sintamos menos, nosotros veamos como la Biblia nos ve a nosotros.
No nos minimicemos nosotros mismos, no le creamos las mentiras al diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos la boca de Dios aquí en la tierra. Y eso mostrémosle al mundo. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, sí, pero Dios lo hace a través de usted. Así lo estableció Dios. No se minimice, no se crea menos, no se crea un gusano. ¿Sí? Por allá el rey David una vez dijo: ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? Eso lo dijo el rey David. Pero es una cosa, hoy en día nosotros con la identidad de hijos de Dios que debemos de tener, debemos decir: Dios murió por mí porque yo soy precioso, porque usted es precioso, porque usted es preciosa. Sí, Jesucristo murió por usted porque usted valía mucho. Tanto valía usted para Dios, tanto valía usted para Jesucristo, que Él dio su vida por usted. Así que usted vale mucho, no se menosprecie, no le quede la mentira al diablo, tenga identidad. Usted es un hijo y una hija de Dios, no para que ande con la cabeza agachada en derrota, sino para que ande con la frente en alto y en victoria. Pero ¿sabe una cosa? Tiene que aprender a hablar la palabra con fe, con fe, con fe. Miren lo que dice aquí vamos a leer, porque es Mateo 17. Mateo 17. Vamos a hablar aquí la palabra de Dios. Que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos dé identidad, que esta palabra rompa toda estructura mental, que esta palabra rompa toda religión de la mente, para que no nos sigamos dejando engañar. Esto es lo que el diablo ha hecho en la iglesia. Eso es lo que el diablo ha hecho en los hijos de Dios. Le ha quitado identidad, los ha minimizado. ¿Sí? Bueno, vamos a, creo que es Mateo 17. Vamos a ver, Mateo 17. Mire lo que dice aquí en Mateo 17. Es importante esto. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Viniendo, vamos a leer del 19. Voy a leer Mateo 17, del 19 al 20. 19-20 voy a leer. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, cuando la palabra va acompañada de la fe, nada os será imposible. Créalo. Usted es grande. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho grande. Usted es grande porque Dios lo ha hecho grande. Usted es precioso porque Dios lo hizo precioso. Usted vale mucho porque Dios ha hecho que usted valga mucho. Usted no se minimice. Usted no se crea menos de lo que en realidad Dios dice que usted es. ¿Sí? Usted tiene la palabra de Dios en su boca. Usted tiene el Espíritu Santo que lo direcciona para la palabra de Dios. Y lo que hable, eso sucederá. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita en la palabra. Y usted y yo la conocemos. Pero es importante leer la Biblia, las escrituras, porque está la voluntad de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y yo me apropio de ella y la declaro y la hablo. ¿Por qué? Porque es que Dios dijo. Y usted y yo somos la boca de Dios aquí en la tierra. En Marcos, vamos a Marcos 11. En Marcos 11. Marcos 11, vamos a leer del 20, creo que es. A ver. Marcos 11. Vamos a leer desde el... Vamos a leer desde el 22. ¿Sí? Marcos 11. Vamos a leer desde el 22. ¿Sí? Hasta el 25. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, porque usted lo ha declarado, porque usted lo ha dicho. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto ya es otro tema, es importante también, ¿no? Cuando usted venga en oración, también perdone, para que su Padre lo perdone y sus oraciones no sean estorbadas. Porque la falta de perdón estorba sus oraciones. Así que también hay que revisar su corazón.
Hay que revisarse el corazón para que usted perdone todas las ofensas a los hombres, no importa quién sea su cónyuge, sea su hijo, sea su hija, sea su familiar, sea su amigo, sea su vecino, quien sea, perdone. Perdone, ¿por qué? Porque así fue como Dios lo perdonó a usted. No tenga ninguna ofensa guardada en su corazón. Además, que el limpiar el corazón, el quitar cualquier ofensa de su corazón, el quitar cualquier amargura de su corazón, el perdonar, eso le abre puertas para que se cumpla lo que estamos leyendo, para que su oración no tenga estorbo y para que la palabra que ponga Dios en su boca no tenga estorbo. ¿Sí? Y dice el Señor, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque es que usted lo ha declarado, usted lo ha dicho. Y miren, esta escritura, el Señor Jesucristo, esta escritura está después que el Señor Jesucristo enseña lo de la higuera. Acuérdense que el Señor Jesucristo iba pasando, ¿cierto?, por un camino, vio una higuera y cuando fue a recoger fruto de esa higuera porque le dio hambre, no encontró fruto. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo maldijo la higuera y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. El Señor Jesucristo siguió su camino derechito. Al siguiente día fue que pasaron otra vez por ese camino y los discípulos fueron que le llamó la atención. Dijo, ve Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado. ¿Por qué? Por la palabra. Y eso el Señor Jesucristo lo usó como una enseñanza. Porque así es como el Señor Jesucristo enseñaba con el ejemplo. Entonces ahí es que el Señor Jesucristo toma esa enseñanza y le dice, miren, es que si ustedes tuvieran fe, cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate del mar, les obedecería. Ahora, todos sabemos, si no lo sabe, eso es lo que ustedes escuchan en predicadores, escuchan inclusive en su iglesia, ¿cuál es la montaña? ¿Sí? ¿Cuál es el monte que está impidiendo que usted crezca? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es el monte que está impidiendo que usted avance? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la montaña que usted está pidiendo que usted tenga gozo, paz en su vida, felicidad en su vida? ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es la montaña que está impidiendo que usted vea la gloria de Dios en su vida, en su familia, en sus circunstancias? ¿Sí? Entonces aquí dice la palabra, háblele a las circunstancias, háblele a ese monte, háblele a esa montaña y dígale, quítate en el nombre del Señor Jesucristo, quítate, échate en el mar, y tiene que obedecerle, porque la palabra va acompañada con la fe. Póngale fe a la palabra, porque es que Dios lo está diciendo, porque también todo lo que yo les he leído, toda la escritura es para edificar su fe, para fortalecer su fe. No solamente para que usted lea que en verdad sí, nosotros somos la boca de Dios aquí en la tierra. Moisés fue la boca de Dios, los profetas de Dios fueron la boca de Dios. Y hoy en día la iglesia es la boca de Dios aquí en la tierra. No hay ninguna influencia porque es el principio que Dios ha establecido. Es el principio que Dios ha establecido. Quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el milagro de Dios. ¿Sí? Entonces hable a la montaña, hable las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Miren esto. Escuchen esto. Satanás ha corrompido. Satanás conoce este principio más que los hijos de Dios. Y sabe una cosa, Satanás pone a hablar al cristiano o a las personas del común para beneficio de él y para corromper el plan de Dios en su vida. Eso es lo que ha hecho el diablo. Miren, cómo la mayoría de nosotros venimos de unos hogares, de unas casas en de qué se ha hablado. Pues a lo mejor puede ser justificable porque nuestros padres a lo mejor eran cristianos, no sé ustedes, sí, pero a lo mejor desde pequeños nuestros padres no eran cristianos. ¿Y qué es lo que escuchamos en la casa? ¿Qué es lo que los papás hablaban en contra de los hijos en su ignorancia? Los papás que decían a los hijos, nunca va a hacer nada bueno, todo te sale mal, no servís para nada. Esa palabra que el papá y la mamá hablaba, eso es lo que, de esa palabra Satanás se prende. Esa palabra que Satanás usa para causar maldición sobre las personas. Así es como Satanás, mire, así es como el diablo hace hablar a las personas, porque el diablo conoce este principio. Porque hay poder en la palabra, hay poder en la palabra y Satanás lo sabe. Y por eso él ha tergiversado este principio. Él ha torcido este principio para su beneficio y para maldecir al pueblo de Dios, para maldecir a la gente. Y los papás, en ignorancia, han maldecido y han marcado a sus hijos. Y esa palabra ha perseguido a los hijos hasta su juventud, cuando son adultos. Esa palabra que su papá habló los marcó, porque la palabra tiene poder. Papá y mamá diciéndole a los hijos, nunca
nada te sale bien, todo lo haces mal, no servís para nada. Y vaya a ver cómo es ese muchachito en adulto. Vaya a ver el por qué ese adulto tiene tanta dificultad en progresar, tanta dificultad en prosperar, y más aún cuando viene a ser cristiano. Porque es que mire, cuando nosotros llegamos a ser cristianos, no es que las cosas cambian automáticamente, no, no. ¿Sí? Ese muchachito que fue, que por su papá y su mamá, por ignorancia, creo yo, porque es que ningún papá, ninguna mamá que ama a sus hijos va a maldecir conscientemente a sus hijos, lo hace en su ignorancia, por no saber hablar, ¿sí? ¿Qué le decía? Sos un bruto, no entendés nada. Vaya a ver como ese adulto hoy en día. Y vaya a ver que ese adulto se convierta a Cristo, o cuando joven se convierta en Señor Jesucristo. Siguen las mismas. ¿Por qué? Porque esa palabra lo marcó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda palabra de maldición que fue dicha en contra de nosotros, tenemos que revocarla, tenemos que cancelarla. Eso es un deber de nosotros, porque las cosas no cambian automáticamente, ¿sí? Cuando una mamá veía a su hijo en las drogas, vea a su hijo en el vicio, vea a su hijo en malos pasos, con malas amistades, ¿qué decía la mamá? ¿Qué decía el papá? ¿O qué dice inclusive hoy en día? Seguí así y verás que vas a caer preso. Seguís con esas amistades y verás que a ninguna parte buena te van a llegar. Todo te van a meter al hueco, te van a meter a cosas malas, vas a vivir arrastrado por esas amistades. Seguí así y verás que la policía te va a coger. Seguí por los caminos y verás que te van a matar. Porque la mamá está profetizando. Porque el papá está profetizando. En su ignorancia. Sí, en su ignorancia. ¿Saben por qué? Porque, no, preguntico. Y cuando ocurre, entonces, ¿qué dice la mamá o qué dice el papá? Si ves, yo te lo decía. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a acontecer. Si ves, yo te lo decía. Pues claro, pasó porque usted lo profetizó. Eso le pasó a su hijo. Eso le pasó a su hijo porque usted lo profetizó. Porque usted se lo declaró. Porque usted, Satanás usó su boca para maldecir sus hijos, para maldecir su familia. Satanás usó su boca, eso le pasó. No porque usted lo sabía, no, usted no lo sabía. Lo que pasa es que Satanás la puso a profetizar o lo puso a profetizar. Satanás usó su boca torciendo el principio de Dios para maldecir sus hijos. Ahora miren, ¿por qué no mejor si vemos a los hijos de malos pasos, si vemos a los hijos con drogaditos, si vemos a los hijos, ¿cierto?, con malas amistades, si vemos a los hijos, las hijas haciendo cosas que no deben? Hombre, use su boca para profetizar cosas buenas. Use su boca, sí, para bendecirlos. Y decirlo, mi hijo va a salir de la droga. Yo bendigo a mi hijo y en el nombre del Señor Jesús yo declaro que mi hijo va a dejar esas malas amistades. Yo declaro que mi hijo va a conseguir buenas amistades, va a conseguir amistades cristianas, va a conseguir amistades que lo influencien para bien. Bendiga a sus hijos. Porque si sus hijos están en malos pasos, sus hijas están dando en la calle cosas que no deben, con mala amistad, y de repente usted profetiza sobre ellos, ¿dónde van a llegar? Si usted ama a su hijo, si usted ama a su hija, si usted ama a su familia, profetice cosas buenas sobre su familia. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que un familiar o un amigo, una amistad está haciendo cosas indebidas? Mira, te va a ir mal. Mira, te va a ir mal. Así es como se maldice, así es como Satanás ha usado el principio de Dios para tener la tierra bajo maldición. ¿Sí? Entonces lo que debemos de hacer es usar la boca para bendecir, para quebrantar toda obra de Satanás. ¿Sí? Muchas veces cuando una persona está inclusive enferma y tomando medicina, no se toma la medicina y que, mira, se va a morir. No te tomes la medicina ya que te vas a enfermar más. No te tomes la medicina ya que te vas a empeorar. No, en el nombre del Señor Cristo, sana. O sea, usted no necesita medicina, usted no necesita de pastas. En el nombre del Señor Cristo, por las llagas del Señor Cristo usted fue sanado. Así que no tome medicina porque va a ser bendecido y te sana en el nombre del Señor Cristo. Se sana en el nombre del Señor Jesucristo. Se liberta en el nombre del Señor Cristo. Una persona que está en depresión. Miren, una persona que está en depresión, que se encierra en su cuarto, no quiere hablar con nadie, poco habla, se encierra en sí misma. Así es como Satanás lo tiene, en depresión, en angustia, en preocupación, en ansiedad. ¿Y qué dice la gente alrededor? Si sigue así se va a enfermar más. Ese no sale del cuarto, se va a enfermar más. Si sigue así todo triste, eso se va a morir. Si sigue así, se va a adelgazar, se va a enflaquecer. ¿Dónde va a llegar? Eso es lo que se dice. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, nosotros que ahora usted y yo hemos recibido revelación del Espíritu Santo, usemos esta boca para bendecir, usemos esta boca para liberar, usemos esta boca para sanar, usemos esta boca para que a los oprimidos abrir las cárceles de opresión.
para que el oprimido salga de ese cautiverio, para que el deprimido salga de esa cárcel en que Satanás lo tiene envuelto. Entonces nosotros con la boca, con la lengua, abramos esa cárcel y no al contrario nos cerrémosela. Yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermana, yo bendigo a mi cónyuge y yo declaro en el nombre del Señor que esta depresión lo deja, yo declaro que esta tristeza lo deja en el nombre del Señor Cristo. Yo lo bendigo y declaro palabra de felicidad, declaro palabra de gozo, declaro palabra de bendición, declaro palabra de libertad. Yo lo libero en el nombre del Señor Jesucristo. Haga eso. A eso hemos sido llamados usted y yo. No importa quién es usted, no importa si usted es pastor, predicador, profeta, quien sea usted, no importa si usted es una ovejita que va a la iglesia, usted tiene toda la autoridad y todo el poder del Señor Cristo para declarar palabra también, para usar esta boca para bendecir. ¿Sí? Entonces cuando veamos nuestra familia, cuando tenemos amistades, cuando veamos a alguien sumido en algún problema, en alguna dificultad, hable palabras de libertad, hable palabras de liberación. Abre palabra para que las puertas de esas cárceles se abran y salgan a libertad. No más depresión, no más tristeza, no más angustia sobre el pueblo de Dios, no más angustia, no más depresión sobre los hijos o las hijas de Dios. Usted tiene el poder de la palabra para declarar palabras sobre la familia, para declarar palabras de bendición, sobre sus hijos, sobre su cónyuge, sobre su familia, sobre sus amistades. ¿Sí? Si en su trabajo, sus compañeros o su jefe, o sea, como dice vulgarmente, se la tiene montada, pues mire, declare palabra. Usted tiene todo el conocimiento, usted tiene el poder de la palabra de Dios, usted tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, para bendecir, para libertar, para que las circunstancias cambien. Háblale a la montaña, háblale a las circunstancias, háblale a ese monte que se quite y que usted sea libre para avanzar, libre para crecer, libre para prosperar. ¿Sí? La pobreza es una montaña, la pobreza es un monte que está en medio de usted para que usted avance, pero desafortunadamente la religión a usted lo vuelve conformista, el mundo a usted lo hace conformista y Satanás le engaña la mente diciendo que usted no tiene derecho a prosperar, que usted no tiene derecho a tener plata. Esa es mentira de la religión, esa es mentira. En el nombre del Señor Jesucristo, no le crea más la mentira del diablo. No le crea más la mentira de la religión. Usted tiene derecho a ser próspero. Usted tiene derecho a tener plata. Y como lo dije en un mensaje anterior, usted no está buscando las riquezas. Usted no busca lo que ya le pertenece. La riqueza le pertenece a usted, porque la pobreza, la necesidad, la escasez son montañas que usted tiene que remover de su vida. Háblale la pobreza, háblale la escasez, háblale a las montañas, ordénele que se quiten, porque escrito está que usted tendrá plata en abundancia para prestar y nunca pedir prestado. Eso dice la palabra de Dios. La palabra dice que todo lo que usted emprenda será prosperado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, la pobreza, la necesidad, la escasez, usted no tiene por qué cargar con eso. No se deje engañar de la religión. No se deje engañar, ¿sí?, en su mente, porque a usted le pertenece. Ese cuentico, porque para mí es un cuentico. Ese cuentico que nosotros debemos de ser ricos en amor. Debemos de ser ricos en bondad. Debemos de ser ricos ¿en qué? En bondad, en amor. Debemos de ser ricos en ayudar a los demás. Debemos de ser ricos en ir a visitar a los enfermos. Debemos de ser ricos en qué. Mire, la riqueza es clara. La riqueza es una sola. No la tergiversen, no la cambien por la religión. No, no, no. Satanás está haciendo lo que le da la gana con lo que nos pertenece a nosotros. Por culpa de nosotros, por la ignorancia. ¿Por culpa de qué? Nosotros no la declarar la palabra. Y creer las mentiras de él y creer las mentiras de la religión. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesucristo, levántese con autoridad, levántese con poder. Tenga clarito que usted es la boca de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el principio que Dios ha establecido. Es el principio que Dios ha establecido aquí en la tierra. Es un principio de Dios y Dios no va a cambiar ese principio. Así usted crea otra cosa. Así usted no está de acuerdo conmigo, Dios no va a cambiar ese principio, porque así como los profetas eran la boca de Dios aquí en la tierra para que su voluntad se hiciera, así también sigue siendo usted la boca de Dios aquí en la tierra. En la oración que el Señor Jesucristo nos enseña, en la oración que el Señor Jesucristo nos enseña, dice, ¿sí?, venga tu reino, para que así como tu voluntad se hace en los cielos, también se haga aquí en la tierra. Sí. Entonces hay una cosa, para que nosotros veamos que el reino de Dios desciende aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es el reino de Dios? Que en otro mensaje se los voy a hablar. El reino de Dios aquí en la tierra es cuando hay milagros. El Señor Cristo en los evangelios dice,
Cuando ustedes vean que yo, por el Espíritu, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y en otra ocasión, el Señor le dijo a los fariseos: he aquí el reino de Dios en medio de ustedes. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice allí en esa oración que nosotros pidamos. Padre, venga tu reino, que es que se manifieste en sus obras, que hagan milagros, que hayan sanidades, que haya manifestación del poder de Él, que hayan hechos sobrenaturales en su vida y en la mía. ¿Sí? Venga tu reino, ¿para qué? Para que así como tu voluntad se hace en los cielos, también se haga aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra cuando usted y yo sepamos hablar la palabra de Dios. Amén. Miren, les dejo esto. Satanás, el diablo, nos hace hablar de los problemas y de las circunstancias. Es el engaño del diablo. Es el engaño en que ha metido a la iglesia y a la gente del común. Les hace hablar de los problemas, les hace hablar de las circunstancias. Y mucha gente es feliz. Mucha gente le fascina hablar de los problemas, hablar de las circunstancias, hablar de lo mal que está el país, hablar de lo mal que está la ciudad, hablar de tanta drogadicción, de tanta robo, secuestro, de tanto atraco que hay en la ciudad. Les fascina hablar de eso. Y Satanás los pone a hablar. Por eso es que Satanás ha avanzado tanto. Por eso es que nosotros en la ciudad, en el barrio, en el país, vemos más las obras del diablo que las de Dios. Y así no debe ser. Estamos patas arriba por culpa también de la iglesia. ¿Sí? Nos encanta a nosotros ver y hablar lo que vemos. Uy, esa cantidad de atracos. Uy, esa cantidad de robos. Esa inseguridad que hay. La pandemia, el COVID. De eso hablan. Mire, viven más asustados los cristianos que los inconversos. Eso me consta. Los cristianos viven más asustados, más miedos que los inconversos. Si escuchamos que en la esquina está robando, ay, por ahí no vaya a pasar. Por esas que no pase, que pues están robando. Aquí en Cali, sabemos de que hay se dice que hay una avenida por la cual roban mucho. Entonces, ¿qué dice el cristiano? Por esa avenida no se meta porque esa avenida están robando. Eso, vea, no esperan sino que para un semáforo y lo roban a usted. Así que no se meta por esa esquina. No se meta por esa avenida. No se meta por esa calle que están robando mucho. Mire, si usted va para el centro, mucho cuidado porque eso lo desvalijan, eso lo roban. Eso es lo que habla el cristiano. Eso es lo que están hablando. ¿Sí? ¿Que es verdad? Sí, yo digo que no sea verdad. El punto aquí no es si es verdad o mentira. El punto aquí es que usted no hable lo que le ponga Satanás a hablar. Porque el diablo usted lo pone a hablar de las circunstancias. El diablo usted lo pone a hablar de los problemas, de las dificultades. Y en vez de usted hablar del poder de Dios. Entonces usted cancele eso. Ore por su ciudad. Ore, levántese con poder. Guerree, pelee en contra de la inseguridad, pelee en contra de la drogadicción, declare palabra en el nombre del Señor Cristo, porque usted es la boca de Dios aquí en la tierra, usted es el representante de Dios aquí en la tierra. Mire, Dios no va a bajar a acabar con los problemas, Dios no va a bajar a acabar con la drogadicción, a acabar con la inseguridad. ¿Cuál es su oración? Dios protégeme, Dios protégeme. Su oración debería de cambiar, una oración de identidad, de que usted es hijo, hija de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, reprendo y cancelo toda obra del diablo. Reprendo y cancelo toda intención de ladrones, secuestradores, de sicarios. Reprendo toda intención de los fleteros. Los reprendo y los cancelo. Yo reprendo las obras, cancelo las obras. Y no prosperarán los sicarios, no prosperarán los ladrones, no prosperarán los atracadores. Salté a la calle y salté a la calle con paz. Salté a la calle con seguridad. A mí no me robarán, no robarán a mi vecino, no robarán a mi vecina, no atacarán a nadie. Porque yo reprendo y ato esos demonios de atraco. Ato y reprendo esos demonios de robo. Ato y reprendo esos demonios de la traición. Me levanto en el poder del nombre del Señor Jesucristo y reprendo toda acción del diablo. Cancelo toda acción del diablo. Reprendo y cancelo toda obra y todo pensamiento de los atracadores, de los ladrones. Los reprendo y no prosperarán. Haga eso. Hable palabra. Porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. No tenga miedo de nadie. Mire, quien tiene que tener miedo es el diablo y no usted. Cuando usted salga a la calle, el que tiene que tener temor es el diablo y no usted. Usted salga en el nombre del Señor Cristo porque ha declarado palabra, porque ha arrepentido, porque ha atado. Es el poder que Dios le da a usted. El Señor Jesucristo dice en los evangelios, antes de ser llevado vivo a los cielos cuando resucitó: toda autoridad
y todo poder más ciudad en los cielos y aquí en la tierra. Por tanto, vayan. Sí, vayan a ser discípulos. Pero ¿saben una cosa? Usted y yo vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No tenga temor de pandemia. No tenga temor de enfermedades. No tenga temor de pestes. No tenga temor de la inseguridad. Levántese en el nombre de Jesucristo para que su barrio sea un barrio seguro. Para que su unidad sea una unidad donde reine la paz. Si se levantan vecinos problemáticos, usted tiene autoridad y poder para aquietar a sus vecinos. ¿Sí? Levántese contra hechicería y brujería. Los brujos y los hechiceros no tienen por qué prosperar en una ciudad. ¿Y sabe por qué prospera el brujo y el hechicero? Porque el cristiano no tiene identidad. Porque el Hijo de Dios ha perdido la identidad. El Hijo de Dios le tiene miedo a los brujos y a los hechiceros. Sí, el Hijo de Dios está viendo cómo los hechiceros, los brujos prosperan, mientras que hace Él. ¿Qué hace la iglesia? No, así está escrito. Es que como está escrito que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar. Mire, esto es una pereza espiritual y una justificación que estoy seguro que si el Señor le hablara a aquellos cristianos, les pegaría tremendo regaño. No, es que está escrito que la maldad se va a aumentar. Mira, mientras usted viva en esta tierra, mientras el Señor lo tenga en esta tierra, usted es autoridad y poder de Jesucristo en esta tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mientras Satanás y el diablo hace que las personas hablen de las circunstancias, hablen de los problemas, hablen de todas aquellas cosas, ¿cierto?, que suceden, Dios nos hace hablarle a los problemas. Dios nos hace hablarle a las circunstancias. Dios nos hace hablarle a las dificultades. Dios nos hace hablarles a la pobreza, a la necesidad, a la escasez. Dios nos hace hablarle a la enfermedad, Dios nos hace hablarles a la depresión. Habla de la depresión. Dios hace que nosotros le hablemos a la tristeza, a la angustia, a la preocupación. Háblele a todo aquello y verá que su circunstancia, su vida cambiará, su familia va a cambiar, su barrio va a cambiar y mire, su ciudad va a cambiar. No hable que tan malo está Cali, Colombia. Háblele a las circunstancias. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo y sea un digno representante de Dios aquí en la tierra. Ya no más religión. Hay que levantarse con el poder, con la autoridad que Dios nos ha dado para que demos a conocer el nombre de Jesucristo. Porque desafortunadamente hoy en día la gente escucha más de Jesucristo como una religión que como aquel que está vivo, que resucitó y que tiene poder y autoridad en la iglesia y a través de la iglesia. Los invito a eso, mis hermanos, los invito a eso para que ustedes todos crean en el nombre del Señor Jesucristo y crean lo que Dios nos ha, los principios que Dios ha dejado establecido aquí en la tierra. ¿Sí? Oremos eso en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tengamos identidad. Y como les decía al principio, en el nombre del Señor Jesucristo, reciba revelación, reciba este mensaje con humildad y permita que el Espíritu Santo rompa toda estructura mental. Permita que el Espíritu Santo rompa toda estructura en su mente que la religión ha formado. Y no hable mal la palabra de Dios. No preste su boca al diablo. No le preste su boca a Satanás para hablar de las circunstancias, para hablar de los problemas. Ni para hablar en contra de su amistad, ni en contra de su familia, ni en contra de sus seres queridos. No. Use la boca, la lengua, como Dios quiere que usted la use. Porque escuchen, usted es el representante de Dios aquí en la tierra. Y sus palabras deben de ser diferentes. Lo que sale de su boca es para bendición. Bendiga y todos los días párese al espejo. Bendígase usted, bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga a sus seres queridos, bendiga su barrio. Todos los días, no espere que nadie le profetice. Usted me párese en el espejo, bendígase. Háblele a todas aquellas cosas que están impidiendo que usted crezca. Háblele a todas aquellas cosas que están impidiendo que usted prospere. Y verá que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Porque Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios lo va a respaldar. Porque es su palabra la que usted va a hablar. Métase en el secreto. Ore. Y dígale a papá Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría. Y que su boca, su lengua, sea para gloria a Él. Que su boca, su lengua sea para bendecir. Amén. Dios me los bendiga.
Dios los guarde en Cristo Jesús. Bendiciones para todos ustedes y que este mensaje sea de libertad y de transformar y restaurar su mente de acuerdo a la mente de Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Este es su hermano en Cristo Jesús, César Espinosa. Los bendigo, los amo en nombre del Señor Jesucristo y muy pronto les voy a volver a enviar otro mensaje. Les voy a subir otro mensaje a este canal de YouTube. Y como les digo, ahora es mi púlpito. El púlpito que Dios me ha dado ahora es este canal de YouTube. Algunas veces también publico estos mensajes por Facebook. Pues para eso nosotros usamos las redes sociales también, ¿no? Para bendecir al pueblo de Dios, para bendecirlo a usted, ¿sí? Este es mi púlpito ahorita, desde este canal de YouTube. El día de mañana, Dios me da la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, ¿sí? Mientras tanto, gocemos en el Señor Jesucristo, gocemos y victoria en el nombre del Señor Jesucristo.